Hola a todos y todas, espero estés muy bien. Esta es la última clase de funciones del año. Ya vamos a terminar ya funciones. La próxima semana vamos con el formulario de cierre, ¿ya? Y va a ser de composición de funciones. Es simplemente un repaso rapidito, ¿ya? De lo que significa componer funciones. Hay que tener en consideración lo siguiente cuando hay composición de funciones. ¿Ya? El objetivo es comprender y aplicar la composición de funciones, ¿ya? Entonces, yo voy a tener una función f que la voy a definir de a un conjunto b, partida, llegada, y voy a tener una función g que debe ser de b a c, ¿ya? Si lo veo gráficamente, tengo un conjunto a, tengo un conjunto b, tengo un conjunto c, ¿ya? Donde voy a tener lo siguiente. De A en B voy a aplicar la función f. Por lo tanto, a un elemento x va a quedar f de x, ¿cierto? Y ahora a un conjunto B le voy a aplicar una función g, ¿cierto? Por lo tanto, a este elemento que se me generó me va a quedar g de f de x, que es lo mismo de aquí para allá que yo digo g o f. Por lo tanto, una función compuesta se define g o f cuando va de a en c, ¿ya? Y se define que g o f, ¿ya? De x es igual a decir g de f de x, ¿ya? Y aquí está la explicación de por qué esa es la forma de escribir matemáticamente, ¿ya? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Con respecto a una composición de funciones, siempre va a pasar lo siguiente. Para poder hacer la composición, si me están pidiendo la composición g o f, ¿ya? La función que actúa primero, que en este caso es f, ¿ya? El recorrido de esa función tiene que estar contenido o tiene que ser subconjunto igual del dominio de la segunda función. Ya, lo que les decíamos, si tenemos f de a en b y g de b en c, se puede hacer la composición, ya que el recorrido de f está contenido en el dominio de g. ¿Ya? Eso es súper importante para que se pueda componer, si no, no puedo componer y debo restringir el recorrido o el dominio incluso de la función f en este caso, que es la primera que actúa. Lo segundo es que la composición es asociativa. Si yo compongo más de dos funciones, ya va a ser lo mismo que yo componga la g con la f en este caso, va a ser abajo, va a ser lo mismo a que componga primero la h con la g y después con la f, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y tercero, que es importante, generalmente ocurre casos en que se da, pero generalmente ya la composición no es conmutativa. Por lo tanto, decir g compuesta con f es distinto a decir f compuesta con g. ¿Ya? Eso es importante y también lo desarrollamos en la guía como un ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a lo algebraico. Cuando yo tengo dos funciones, f y g, que sé que van de reales en reales, ¿ya? Lo voy a escribir de otra forma. F va de real en real, ¿cierto? Y G va de real en real. Entonces puedo componer porque el dominio, el recorrido de F, su conjunto igual que este o viceversa, depende de cómo estén ordenados. ¿Ya? Entonces si tengo que f de x es igual a 2x menos 4 y que g de x es igual a 5 menos 3x y me piden g o f, ¿ya? Cuando me piden g o f es lo mismo que me digan g de f de x, en el mismo orden, ¿ya? ¿Cuánto es f de x? Yo reemplazo lo que es f de x, 2x menos 4. ¿Sí? Porque eso es f de x. Y ahora en la función g, donde esté el x, yo reemplazo f de x. Por lo tanto me queda 5 menos 3 por 2x menos 4. ¿Ya? Porque aquí donde está el x, yo coloco eso. Y desarrollo algebraicamente, 3 por 2, 6x, 3 por 4, 12. Me queda menos 6x más 17. ¿Ya? Y esta es la función compuesta a la cual yo le puedo calcular inmediatamente el recorrido.
reales, perdón, dominio y recorrido, que es una función afín, por lo tanto, esta función compuesta va de reales en reales, ¿ya? Otro ejemplo es que me den la función f de reales positivos incluido al 0 a los reales positivos incluido al 0 y la función g que vaya de reales en reales. Ya me dicen que la función f de x es raíz de x y me dicen que la función g de x es x menos 5. ¿Ya? Entonces me piden g o f. ¿Ya? Para poder aplicar algebraicamente esto, tengo que comprobar que se cumpla. La que actúa primero, el recorrido, tiene que estar contenido en el dominio de la otra. Los reales positivos al 0 son subconjuntos de los reales, por lo tanto lo puedo aplicar. Entonces voy a decir lo mismo de g de f de x. Esto es visual. Si a ustedes les sirve lo hacen, si no se saltan el paso. F de x es raíz de x, ¿cierto? Por lo tanto, esto pasa a ser mi x en g. Raíz de x menos 5, ¿sí? Y aquí tengo automáticamente cuál es la función g o f de x, ¿ya? Puedo determinar el dominio. Recuerden que el dominio de g o f en este caso van a ser los reales positivos incluido al 0 porque es la restricción de la raíz, ¿ya? Solo se calcula para los positivos al 0. Y el recorrido, ¿ya? Y el recorrido, lo voy a poner acá, de g o f, en este caso serían del menos 5 a los positivos, ¿ya? Por la gráfica. No me alcanzó, pero se entiende, ¿ya? Así que eso sería con el ejemplo. Otro ejemplo es que yo tuviera la función f de x igual a menos 3x más 9, g de x igual a 4x más 7, ¿ya? Son funciones afines, por lo tanto yo sé que ambas van de real en real, entonces no tengo problemas al componer, ¿ya? Y me piden, por ejemplo, g o f, ¿ya? Entonces digo g de f de x, ¿ya? G f de x es menos 3x más 9, ¿cierto? Y reemplazo esto en g, me va a quedar 4 por menos 3x más 9, ¿dónde está la x? Reemplazo f. Me queda menos 12x más 4 por 9, 36 más 7. Y eso me da menos 12x más 4, 43. ¿Sí? Entonces, esa es la función g o f. La voy a anotar aquí que g o f de x es menos 12x más 43. ¿Qué podemos ver? Lo contrario. F de g de x. ¿Ya? Vamos a hacerlo para el otro lado, para comprobar que son distintas. Entonces, ahora g de x es 4x más 7. Reemplazo eso acá, me queda menos 3 de 4x más 7 más 9. Y me queda menos 12x menos 21 más 9. Y eso me da menos 12x menos... son menos 12, ¿sí? Por lo tanto, ahí obtengo la función y se puede ver que son distintas, ¿ya? Que no es conmutativa necesariamente. Otra cosa que puede ocurrir es que, dada la función, por ejemplo, me dicen que f de x es igual a menos 5x y que g de x es igual a 2x menos 1. Ya me dan dos funciones, una lineal y una afín, de reales en reales, puedo componer. Ya, y me preguntan cuánto es g o f de 3. ¿Ya? Entonces, ahora me están pidiendo cuál es la imagen de 3 en esta función. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer yo? Ya, lo que debo hacer primero, tengo dos opciones. La primera forma es que calcule la compuesta. Diga g o f de x, que al final es g de f de x, que al final es g de menos 5x, y en g reemplazo menos 5x, ya, y me queda menos 10x menos 1. Luego que tengo esta función, lo reemplazo. Por lo tanto, me queda que g o f de 3 es igual a menos 10 por 3 menos 1.
Entonces, menos 30, menos 1, menos 31. Por lo tanto, la imagen de 3 en la función g o f es menos 31. Esa es la primera forma. La segunda forma es que automáticamente reemplace en f. Por lo tanto, voy a tener g o f de 3 es igual a g de f de 3, ¿ya? Entonces, en f reemplazo 3, me queda menos 5 por 3, ¿ya? Porque eso es f. O sea, me queda g de menos 15. Y ahora, en la función g, reemplazo el menos 15. Esto me da menos 30, menos 1, menos 31. Y llego exactamente al mismo resultado. Cualquiera de los dos es igual de correcto, ¿ya? Y algo para complementar la guía anterior, ¿ya? Observación 3, es que la función inversa decía que si yo tengo una función y su inversa, si las componía me daba x, que es la función que también se llama identidad, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir, por ejemplo, la función f de x igual 2x menos 3. Primero voy a calcular la inversa, ¿ya? 2x menos 3, sumo 3, me queda y más 3 igual a 2x, multiplico por un medio, me queda y más 3 dividido en 2 igual a x. Hago el cambio de variable, ¿ya? Entonces me queda x más 3 dividido en 2 igual a y. Por lo tanto, mi función inversa, ¿ya? Mi función inversa es x más 3 dividido en 2, ¿ya? Ahora, como tengo la función y tengo la inversa, la voy a poner acá. Si las compongo para cualquiera de los dos lados, siempre me debe dar x, ¿ya? Por lo tanto, f o f a la menos 1 de x es igual a 2x, perdón, es igual a f de f a la menos 1 de x. Lo compongo, ¿cierto? Entonces es f de x más 3 dividido en 2. O sea, reemplazo 2 por x más 3 dividido en 2, lo estoy reemplazando acá, menos 3. Simplifico, me queda x más 3 menos 3, o sea, x. ¿Ya? Y ahí verifico la afirmación que aparecía en la guía anterior, ¿cierto? De que siempre una función con su inversa, si las compongo en cualquier dirección, ya sea la real con la inversa con la real, siempre me va a dar x, que es la función identidad. ¿Ya? Y como último ejemplo, si yo tengo la función, voy a cambiar plumón, si yo tengo la función f de x igual 2x, ¿ya? G de x igual 3x y h de x igual a x más 1, afines y lineal, todas de real en real, puedo componer f o g o h y, por ejemplo, agruparlo ahí, ¿ya? Entonces, para poder calcularla, yo me acuerdo que es asociativa. Entonces, por ejemplo, lo mismo que yo calcule primero estas dos y después la otra. Por un tema de orden, más hacerla más rápido. Por lo tanto, esto es lo mismo que yo diga f de g de h de x. ¿Ya? Entonces, primero evalúo la h, después la g, después la f. Entonces digo, f de g, h de x, ¿cuánto es? X más 1, ¿cierto? Entonces, ahora en g yo evalúo x más 1. Me queda 3x más 1. ¿Sí? Estoy evaluando en g, h. Luego me queda f de 3x más 3. ¿Sí? Luego, voy a borrar acá, f de 3x más 3, ¿ya? Es evaluar el 3x más 3 en f. Por lo tanto, me queda 2 por 3x más 3. Y eso es 6x más 6. ¿Sí? Por lo tanto, esta función, esta composición triple, es la misma algebraicamente que yo diga 6x más 6. Y su dominio son los reales, su recorrido son los reales, porque resultó una función afín. ¿Ya? Esto sería el contenido de composición. Ustedes ya lo habían trabajado, pero siempre es importante recordarlo. Con esto cerraríamos la unidad de funciones, ¿ya? Y la próxima semana tendrían el formulario resumen de esta unidad. Espero les vaya muy bien con el material. Cualquier duda pueden escribirme. Que estén muy bien. Chao.